¿Cuántos de aquí, vamos a retroceder unos años atrás? ¿Se acuerdan cuando íbamos a los videoclubs? ¿Cuántos han ido a alquilar películas de videoclub? Las VHS, los beta. Solo la mitad. Tanta gente joven hay que no sabe lo que es un vídeo VHS. Ah, bueno. Pues cuando éramos más jóvenes íbamos al videoclub y alquilábamos esas películas para el fin de semana. Algunos nos alquilábamos 3 o 4 películas. ¿Y a cuántos les gustaba Bruce Lee? A ver, ponme... ¿Cuántos han hecho la pregunta? ¿Cuántos han hecho en su juventud el ¡ya! Sí, lo hemos hecho todos. O sea, y cuando éramos más y más jovencitos, veíamos la película de Bruce Lee pegando patadas, íbamos por la calle ¡ya! ¿Sí o no? No, mentirosos. Lo han hecho todos seguro. Pero a la vez teníamos otro. Ponme otro ahí, a ver cómo... ¿Cuántos han cogido el mantel de la mamá? Saben que es cierto. Nos poníamos el mantelito, íbamos por ahí llenos de Superman y abríamos la camisa. Algunos hasta con un rotulador marcábamos la S. ¿Cuántos son de mi generación? Ay, qué mayor me siento ya. La mitad es que no. O son mentirosos o yo soy muy viejo. Pero bueno, ahí teníamos a Superman, pero... Tenemos esta escena de la película. Todos lloraron con esta escena de la película. Bueno, vale ahí. Ese Adrian ahí como buscando nuestra necesidad. Adrian, ¿dónde estás, mujer, cariño? Es como que siempre venía un rebuscado en muchos de nosotros con la novia. Veíamos esta película y nos entristecía. Buscamos a la novia. Adrian, yo le decía a mi mujer, Ana, ¿dónde está mi vida? Y todos llorando y después ver la película. Ponme otra más. Volveré. ¿Cuántos han dicho esa frase? Y nos hemos puesto las gafas de sol y hemos dicho volveré. Cuando hemos tenido algún conflicto con alguien y demás, los miramos y le decíamos eso. Eso normalmente lo hacemos los varones, pero también las mujeres también. Bueno, ponme otro más que me falta. Seguramente explotó el tanque de gas y le advertí a mi hija que tuviera mucho cuidado cuando prendiera el calentador del baño. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡Contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! A ver, nos hemos vestido de chapulín algunos. No me digan que no, que yo siendo español y ustedes de por allá, que todo eso se veía más allá que acá. Y todos con el chapulín. ¿Quién contaba con mi astucia? Eso era algo normal, ¿no? Y nos mirábamos, ¿no? Y luego nos encontramos con princesas, algunas, las mujeres quieren ser la Cenicienta, la Bella Durmiente, que se vestían con su vestido azul, esperando a ver si venía el príncipe a darle el beso y despertarla de ese letargo. Otras hacían como el vídeo siguiente, que esperaban a ver si el sapo se convertía en príncipe. ¿Besito? Solo uno. A no ser que supliques por más. Tranquila, Diana. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Solo un beso, es solo un beso. Hazlo.
Pero Falti faltonza. en vez de convertirse en príncipe, Creo que no cambiaste mucho. algunas se ¿Pero convierten cómo en llegaste sapo. allá arriba? Ah, que ¿Y no. por qué estoy yo aquí abajo? No se lo en tomen. Dale ahí. Tranquilo. Buscamos a nuestro príncipe, le damos el besito, a ver, pero al final nos hacemos gorditas y todas esas cosas. De alguna manera u otra, lo que yo quiero enseñarles en la mañana de hoy es que cuando uno continuamente ve algo, se convierte en eso que ve. Todos estos que hemos puesto aquí, ahora tenemos los Vengadores, el Hulk, los que hacen la lucha libre y que si el Hulk Hogan y todo eso, fuerte, para arriba, y enseñando músculos y estaba gordito. ¿Qué músculo no tiene? Está gordito. Pero no, hacemos lo que vemos, ¿no? Nos queremos fijar en aquel que vemos y querer ser como esa persona, ¿no? Pero el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice algo. Que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Escúcheme bien, no es Rambo, no es Rocky Balboa, no es Bruce Lee, no es Superman, ni es Spiderman, ni el Capitán América, ni la Mujer Maravilla, ni el Chapulín Colorado. No son las Blancanieves, ni las Cenicientas, ni la Tiana. No es esto, sino puestos los ojos en Jesús. Ni usted mismo, sino que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el capítulo 11 de Hebreos habla acerca de los héroes de la fe. Hombres como Moisés, como Sansón, hombres que estaban ahí como Abraham, como Daniel, como Gedeón, como Sara y muchos más que estaban ahí en esas historias. Hombres de la fe, pero en el capítulo 12 que hemos leído no dice que Jesús es un héroe más de la fe. No nos está diciendo eso, no te dice que Jesús es un héroe más. Te está diciendo que Jesús es el que inicia nuestra fe. Él no es un héroe de la fe, es el que inicia la fe. Hay héroes por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que a mí realmente me importa. Por eso, si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, seremos más como Él. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús para ser como Él y no fijarnos a ver cómo el pastor habla o cómo el apóstol se mueve o cómo el hermano que está aquí arriba canta y los músicos tocan. No, la mirada está puesta en Jesucristo. O no es cuestión de mirar en un gran empresario o en un hombre que tiene cientos de vehículos, mucha economía. No, puestas la mirada en Jesús para ser como Él. Porque la mirada en Jesús no es para recibir, sino es para dar. Algunos estamos esperando, pero vamos a ir a otro punto. Vamos a ir varios puntos. ¿Qué es fijar la mirada de Jesús? ¿O qué es fijar la mirada en Jesús? Número 1, confiar en Él para salvación. Nuestra mirada en Jesús es mirar a Él para tú y mi salvación. No es para esperar nada a cambio. No es para esperar millones de euros. No es para esperar una buena casa, ni incluso para esperar una salud. Algunos venimos a la iglesia buscando que seamos sanados, buscando que seamos prosperados, buscando el príncipe azul o la princesa, buscando que algo vaya mejor en nuestra vida. Buscar poner nuestra mirada en Jesús no es para recibir nada físico, sino nuestra salvación eterna. Puesto los ojos en Jesús es para recibir salvación. Yo no pongo la mirada en Jesús primero para que me provea de algo, para que me dé cosas. Yo pongo mi mirada en Jesús para ser salvo. ¿Me está escuchando? No para que me dé ciertas cosas materiales, sino para que me dé la salvación eterna. Porque lo más importante que tú puedes tener en la vida es la salvación de tu alma. Eso es lo más importante. No es tener buenos coches,
no es tener buena casa, no es tener ni salud, es tener la salvación de tu alma. Isaías 45, versículo 22, nos dice, mirad a mí y sed salvos. ¿Quién? Todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. ¿Quién está hablando? Ayúdame a predicar. ¿Quién está hablando? Dios está hablando. Dios es el que está diciéndote, mírame a mí y serás salvo. Si tú me miras a mí, serás salvo. Todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Yo soy el que te da la salvación. Pero tú tienes que poner tu mirada sobre mí. Mírame a mí. No mires al hombre. No mires a los jefes. No mires el dinero. No mires otra cosa más que tu mirada esté puesta en Jesús. El Salmo 34, versículo 5. Mira qué dice. Los que miraron a él, ¿qué ocurrió? Fueron ¿cómo? Alumbrados. ¿Y qué ocurrió al respecto? Sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué quiere decir esto? Que tus ojos espirituales se abrirán si ves las cosas como antes no las veías. O sea, tus ojos espirituales se van a ver cuando tú miras a Jesús. Tus ojos espirituales se van a ver como antes no los tenías. Y vas a empezar a ver cosas que antes no veías. Esto es como conducir por una carretera con un vehículo y apagar las luces en la noche. Si apagamos las luces del vehículo y no hay farolas, no vemos la carretera. Necesitamos alumbrar. ¡Pam! Encendemos y vemos todo obstáculo que hay en el camino. ¿Están aquí? Por lo tanto, no me quita el versículo. Tenemos que aprender a mirar a Jesús alumbrados. Aleluya. Ahora, ponme el versículo otra vez. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es que ahora muchas veces pensamos que nuestro enemigo espiritual, que es tu esposa, que es tu esposo, que es tu familia, un hijo que se te ha puesto rebelde o tu jefe que se te ha puesto un poco borde contigo. Pero aquí estamos viendo algo con los ojos espirituales. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando tú miras a Jesús y pones en él tu esperanza para la salvación, cuando venga Cristo por su iglesia, escúcheme bien, tú no serás avergonzado. Cuando ponemos la mirada en Jesucristo y Cristo venga por la iglesia, tú no serás avergonzado. Tú no tendrás que agachar tu cabeza porque sabes que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Sino al contrario, sabrás que tu rostro está alumbrando porque no has sido avergonzado, porque has puesto tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puesto los ojos en Jesús. Y tú levantarás tu rostro y dirás, valió la pena mirar a Jesús. En medio de tu proceso, en medio de tu caos, levantarás tu mirada al cielo y dirás, valió la pena. Sufrí, pasé por enfermedad, pasé por crisis, pero valió la pena. El otro día en el estudio les enseñaba a los chicos del discipulado que la vida del cristiano es esta pieza metálica. Que no. O sea, que algunos pensaron, se ha quedado electrocutado. La vida del cristiano es esta pieza metálica. Una pieza metálica con un tiempo de vida, 80 años, 90, 100, aquel que es más longevo. Pero es esto nuestra vida. Y cuando el Señor nos dice, pon tus ojos en Jesús, en medio de tu caos, en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de todo lo que estás pasando, es en este espacio de vida. Los que miraron a él fueron alumbrados en este proceso de vida. Algunos pasaron por prisiones. Otros pasaron por enfermedades. Algunos incluso por divorcios, por maltratos, por la muerte de un ser amado en este espacio de vida.
Pero los que confiaron en el Señor y pusieron su mirada en Él, sus rostros no fueron avergonzados, no aquí, sino en una eternidad. Porque a veces nos preocupamos tanto que Dios no hace caso. ¿Dónde está Dios que no me escucha? ¿Por qué tengo que pasar por tantos problemas? Es que en este espacio de tiempo es un proceso corto. Esto es temporal. La carne y hueso que usted tiene es temporal. 80 años, 90, algunos menos. Pero lo que importa es una eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que realmente nos importa. Y decir, valió la pena poner mi confianza en el Señor. ¿Alguien cree que vale la pena poner su mirada en Jesús? El libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Fíjate, yo a Jehová, ¿qué tengo que hacer primero? Puesto los ojos en Jesús. Primero miraré al Señor. Y ahora tengo que esperar al Dios de mi salvación. ¿Para qué? Porque si yo lo espero y tengo paciencia, Él me va a escuchar. Todas las oraciones llegan a Dios. No hay ninguna que se quede en el mitad camino. Pero hay que tener esperanza y paciencia. Mirar a Jesús es confiar en Él para salvación. ¿Están aquí? Mire, les contaba antes que leía una historia, algunos de los que estéis aquí seguramente sabréis, de que había un día un joven entre 15 y 17 años, creo que fue en Reino Unido, que entró a una congregación. Él no era creyente y entró a la congregación seguramente escuchando las alabanzas o escuchando lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y entró, él no conocía del Señor, y se sentó ahí en una de las sillas, como tantos de los que están hoy aquí, quizás de los que han venido por primera vez, y se sentó ahí escuchando. Y en ese momento de escuchar, dice que el que estaba predicando era un anciano de la iglesia, anciano de edad, no un anciano de liderazgo, sino un anciano de edad, que el pastor, por motivos que no sé, no llegaba a tiempo a la congregación y pidió por favor que alguien compartiera, y el anciano, que el hombre que estaba allí, pues salió a compartir el mensaje. No era un hombre elocuente, no era un hombre preparado, no era un predicador, era un hombre veterano de la casa, y que tomó las riendas del culto porque el pastor no podía entrar, no podía llegar, ¿no? Y este anciano, que como digo no era predicador, tomó este versículo que hemos leído de Isaías 45, versículo 22. Y el hombre decía, miradme a mí y sed salvos. Mirad a Jesús y sed salvos. Mirad a Dios y sed salvos. Miren, abran sus ojos y serán salvos. Pongan su mirada sobre el Señor y su vida cambiará, serán salvos. Y ahí estaba ese joven, sentado entre la multitud. El abuelito no era un predicador sacando fotos ni vídeos de Bruce Lee. Era un hombre que utilizó lo que el Señor le puso en ese instante, Isaías 45, 22. Mirad a mí, mirad a Dios y sed salvos. Porque yo soy Dios y no hay nadie más. Pon tu mirada sobre mí. Y dice que el joven que estaba ahí, de repente se levantó y fue hacia el altar y se rompió, se quebrantó en el altar. Empezó a llorar, a experimentar la presencia del Espíritu Santo en él de una manera que nunca la había vivido. Era la primera vez que acudía al culto. Era la primera vez que escuchaba un mensaje. No era un mensaje de un super predicador. Era un mensaje de un hombre lleno de Dios, que tan solo utilizó este versículo para que ese joven fuera transformado ese día.
2 años después, la historia de este joven nos cuenta que empezó a predicar por las calles y que las multitudes se convertían. Tiempo después se convirtió en el príncipe de los pastores o de los predicadores, llamado Charles Spurgeon. Ese señor. Simplemente porque un día escuchó a un hombre decir: miren a Jesús. No se fijen en su dolor. No se fijen en su caos. No se fijen en su enfermedad. Pongan su mirada en Cristo y Él les salvará. ¿Saben? Hay veces que dentro de las iglesias, no sé por qué, lo hice antes y lo voy a volver a hacer, y ocurrieron cosas. El culto cambió. Pero dentro de las iglesias, y no hablo fuera, hablo dentro de las iglesias, existe un espíritu de muerte que atormenta a la gente. Y muchas veces el Señor permite que alguien, porque la Biblia nos dice que Él añade a los que han de ser salvos, pero puede utilizar a un abuelito o a un jovencito para decir: pon tu mirada en Jesús, porque Él te va a salvar. Pero nos encontramos en situaciones que decimos: no vale la pena, esta vida da asco, la vida está dura, la familia me tiene olvidada, qué difícil es, no tiene sentido seguir viviendo. Y ponemos pegas a Dios. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué tengo que pasar por esto que estoy pasando? ¿Por qué tengo que vivir por cosas que no me esperaba? Y el diablo viene, mete la mano y nos perturba la mente, nos engaña. Muchos le abren la puerta al diablo. ¿Ve cómo he dicho que algo ocurre? ¿Casualidad? Y muchos que estamos acá, le abrimos un pequeño hueco a que el diablo haga algo y nos engañe, nos mienta y nos desenfocamos de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Porque el Señor busca algo especial. Hay gente que está hoy acá. Fíjense, ya estoy hablando como ustedes, ¿eh? Me estoy haciendo muy latino. Pero hay gente aquí que viene por oír, a ver qué pasa. Algunos me dicen: pero pastor, es que esas personas... No, es que a lo mejor no soy yo. Es que a lo mejor es ella la que va a poder utilizar su palabra, su testimonio, para que alguien ponga su mirada en Jesús. Por eso nosotros somos de dale un abrazo al que está a tu lado, porque yo siempre digo que un abrazo sana corazones heridos, sana raíces de amargura. A veces nos enfocamos tanto en orar que nos olvidamos de abrazar y de decir: Cristo te ama. Muchos jóvenes vienen con heridas a las iglesias, mujeres heridas por sus parejas, hombres también, y no están esperando que alguien venga a contarle una película de vaqueros y que se haga Bruce Lee pegando patas, sino vienen esperando que alguien le diga: pon tu mirada en Jesús, Él te va a salvar. Es que la vida no tiene sentido. Pon tu mirada en Jesús y Él te va a salvar. Es que mi padre me tiene desesperado, me maltrata, me golpea, no me quiere. Pon tu mirada en Jesús y Él te va a salvar. Es que mi madre me quiso abortar y desde entonces arrastro. Pon tu mirada en Jesús y Él te va a salvar.
Porque solo Él te va a salvar. No hay curanderos, no hay santeros, no hay pulseritas rojas, no hay abracadabra, pata de cabra. Solo Jesús te va a salvar. Pero tú tienes que hacer algo, y es poner tu mirada en Él. ¿Cuántos quieren poner su mirada en Jesús hoy? Pon tu mirada en Jesús, y todo espíritu de muerte se irá de tu vida. Todo espíritu de cansancio, de apatía, de rebeldía se irá en el nombre de Jesús, como hizo con Charles Spurgeon. Número 2. Poner la mirada en Jesús no solamente es para salvación, también es para contemplación. Esto es como cuando vemos un vestido en Temu. Ponme ahí la foto. Vemos esa foto en el Temu o en el Shein y la realidad es otra. ¿Cuántos compran en Temu? No mientan. Y en el Shein. Y nos ponemos el vestido que pensamos que nos va a quedar así y va a ser que no. Nos pasa cuando vamos a la peluquería, los que tienen pelo. Los hombres cuando van a la peluquería y el peluquero tiene ahí, hay 5 o 6 tipos guapetones. Yo lo he hecho alguna vez. Y digo, yo quiero el pelo de ese, y el peluquero se me queda mirando así como... Va a ser que no. Yo no sé si era por el pelo o por mi físico, yo creo que soy guapo, pero el tipo del pelo ese que no iba a ser. Y las mujeres igual, vemos ahí el pelo de una y queremos ser como esos de las fotos. Y esto lo hacemos porque miramos y observamos. Miramos algo, lo observamos y... Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la vida espiritual de cada uno de nosotros? Cuando nosotros aprendemos a contemplar la belleza de Jesús, cuando aprendamos a contemplar la hermosura de nuestro Señor, tarde o temprano, más bien temprano, nos vamos a ir pareciendo más a Él. Si empezamos a contemplar esa hermosura bella de Jesús, nos vamos a parecer cada día más a Él. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, no hay que taparse la cara, a cara descubierta, como en un espejo, ¿el qué? La gloria del Señor. La gloria del Señor se tiene que reflejar en usted. Usted cuando mira un espejo, no tiene que verse a usted. No tiene que arreglarse el cabello, tiene que la imagen en ese espejo es Cristo. En esa imagen usted tiene que reflejar la realidad de Jesucristo en su vida. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Porque cuando pones tu mirada en Jesús, cada día te vas a parecer más a Él. Igual que nos parecemos a Superman y nos poníamos la capa, o hacíamos el guay guay como Bruce Lee, o le decíamos a nuestra novia, volveré. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ocurre algo, y es que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Contemplando. ¿Qué significa contemplando? La palabra contemplar es quedarse quieto. Quedarse quieto, paralizado, quedarse boquiabierto. Como cuando uno ve, ¿no? Ayer cuando entraba la novia por acá y el novio veía a la novia, todo bien bonita, bien guapa, paralizado, boquiabierto, admirando la belleza, quedándose sin palabras. Ahora, ¿cómo contemplamos a Jesús?
Hay diferentes formas de cómo contemplar a Jesús. Primero, en adoración. Porque cuando lo conocemos, cuando uno tiene un encuentro y una relación con el Señor, cuando conocemos a Jesús, nuestras canciones son una respuesta a su belleza. Cuando tú adoras al Señor, por eso el enfoque de esta iglesia es ser cristocéntricos. Hablar de Él, no de mí, no de usted, sino hablar de la grandeza, de la belleza, de la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es maravilloso. Y le cantamos a Él. Nuestras canciones son para ensalzarlo a Él. Gracias, Señor. Escúcheme, llegará el día, más bien pronto, que todos los que estamos aquí, en su mayoría, Dios lo quiera, estaremos haciendo solamente una cosa, y es estar a la diestra del Padre, adorando y ensalzando a nuestro Señor Jesucristo. Toda una eternidad. ¿Alguien espera ese día? Y otro punto más es que también le contemplamos cuando abrimos las Escrituras, cuando usted lee la palabra, cuando usted escudriña las Escrituras. Ay, no, yo solo la leo el domingo cuando vengo a la iglesia. No, entre la semana tenga su tiempo, su devocional, lea un capítulo, abra el entendimiento que el Señor le quiere hablar. Porque cuando abrimos cada página de la Biblia, nos muestra el carácter de Jesús. Cuando abrimos cada hoja de la Biblia, se nos manifiesta el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Míralo para ser salvo. Míralo para contemplarlo. Pero también, número 3, míralo para dejar todo atrás y seguirle solo a Él. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa frase, se sostuvo como viendo al invisible, me llama la atención. ¿Por qué? Porque Moisés veía a Faraón queriéndole matar desde bien niño. Ya la semana pasada hablamos de eso. Había hecho un edicto, había un decreto de que todos los niños tenían que morir echados al río para que los cocodrilos se lo comieran. Desde bien pequeñito Moisés tenía que haber muerto. El faraón iba detrás de él para matarlo. Veía el pasado que tenía. Veía la culpabilidad de Moisés que arrastraba porque había matado a un egipcio. Eso sí que podía verlo. Pero delante de él, delante de Moisés, estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el faraón no podía ver. Porque quiero decirte algo, iglesia, puedes haber cometido errores en tu vida, haber tenido un pasado duro y difícil, pero cuando uno tiene un encuentro con el Señor, solo tú vas a verlo. Vas a tener gente a tu alrededor que te va a seguir señalando con el dedo, recordándote tus errores y tus fallos, pero tú tienes un encuentro con el Señor. El faraón perseguía a Moisés por algo que había pasado. Primero porque se autoproclamó Salvador. Segundo porque había matado a un egipcio. Pero él había tenido un encuentro con el Señor en esa zarza. Y el Señor le había hablado fuertemente. Hay cosas que otros que están a tu lado no van a ver, pero tú vas a ver la presencia del Señor. Moisés se mantuvo incluso en el desierto, sacando al pueblo de Israel detrás, y el mismo pueblo de Israel no era capaz de ver lo que Moisés seguía viendo. Moisés tenía comunión, tenía relación, pero el pueblo a la mínima adoraba a otro Dios. Mira lo que te digo, cuando tú amas más al mundo que a Jesús, cuando tú amas más al mundo que a Jesús, es porque realmente no lo has conocido. Hoy día nos encontramos en las iglesias que hay mucha gente que sigue amando más al mundo que a Jesús. Algunos me decían en esta semana,
que ahora que viene la Semana Santa, que hacen el paseo ese del Cristo. Algunos se visten hasta de falleros en la Semana de Fallas. Participamos, porque lógicamente estamos en Valencia y queramos o no, las fallas las vamos a ver. Están ahí. Aquí tenemos uno en la puerta. Pero no participo de la falla. Me dan fiesta en el trabajo, pues tengo fiesta en el trabajo. Pero no participo de la falla. Me como unos churros, unos buñuelos y unos chocolates. Engordamos un poquito. Podemos ver un poquito las fallas que son bonitas, pero no me he visto de fallero y hago el pasacalles con flores para la Virgen. Hay cristianos que lo hacen. Porque lo he visto yo. Algunos pensaban que era hasta una IA. Digo, será una IA. Que algunos sí que era IA, pero otros no. Pero hay algunos que me han dicho a mí que van a hacer pasacalles porque desde el vientre de su madre estaban así. Te da tristeza. Porque cuando uno ama más al mundo que a Jesús, Jesucristo mismo dijo que el que encuentra una perla de gran precio en un terreno, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Porque esa perla es Cristo. Estamos dispuestos a dejar todo por poner nuestra mirada en Jesús. Mire, yo muchas veces me pregunto, ¿dónde está la iglesia enamorada de Jesús? ¿Dónde está esa iglesia que está loca de pasión por Jesús? Esperamos que venga un concierto de un famoso. El cantante reconocido, el redimido, ayúdenme, Bará, el Marcos Witt, que está bien, pero aquí tenemos ahí al Yoye cantando. ¿Dónde está el Yoye? ¿Se ha ido Yoye? El Yoye, la Noa. Tenemos a los guitarristas profesionales, pianistas. No tenemos a Stevie Wonder, pero tenemos a Willy, a Allman. Porque lo que le importa al Señor es quién es el que adora en espíritu y en verdad. Y esperamos cosas grandes fuera de lugar y nos olvidamos de poner nuestra mirada en Jesús. Iglesias que traen predicadores de renombre y para arriba y enfocados en esos predicadores, pero no enfocados en lo que Jesús está hablando, la realidad de Cristo. Porque saben que la realidad es que Cristo viene y no se predica. La realidad es que hay pecado y la gente no se arrepiente. No se predica. Se predica que todo está bien, que todo es gracia, que todo es maravilla. Y querida iglesia, tenemos que empezar a poner nuestra mirada en Jesús. Jesús era claro y conciso: arrepentíos, porque el reino, que soy yo, se está acercando. Y Cristo nos está diciendo continuamente: arrepentíos, porque me estoy acercando cada día más. Por eso tenemos que entender lo que Jesús nos está diciendo. Diga conmigo: cuando conozco a Jesús y me enamoro de Él, dejo atrás al mundo. Amén. Cuando uno se enamora de Jesús y lo conocemos, el mundo queda atrás. Mateo capítulo 14, versículo 28, nos encuentra una historia que todo el mundo conoce. Dice que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Tú conoces? Ahí estaba el balanceo, la barquita para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, para arriba. Y Pedro, estaban todos asustados. Y Pedro dice: si eres tú, manda que vaya. Y él dijo, Jesús le dijo: Pedro, ven. Y Pedro, ¿qué hizo? Descendió de la barca y andaba sobre las aguas. ¿Para qué? Para ir a Jesús. Es que cuando escuchamos un mensaje, la palabra aquí en un altar, es porque el Señor nos está diciendo: sal de tu barca,
Sal de tu comodidad. No te preocupes del caos en el que estás viviendo. Ese zarandeo, esa tormenta, esos golpes, no te preocupes. Ven. Y el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, ven. ¿Cuántos quieren ir a Jesús? Pedro empezó a caminar dirección a Jesús sin apartar su mirada de él. Truenos, relámpagos, tiburones, cocodrilos, yo qué sé lo que había por ahí. Pero él seguía mirando a Jesús. Pero versículo 30. Pero vio que el fuerte viento lo estaba entrándole agua en la cara y empezó a tener miedo. Y al tener miedo comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. El problema no eran las olas. El problema no eran los tiburones. El problema no eran los truenos ni los relámpagos. El problema es que se enfocó en el problema y dejó de mirar a Jesús. Por eso hay que poner nuestra mirada en Jesús. En medio de tu situación, en medio de tus circunstancias, en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis, pon tu mirada en Jesús. Y a mí me llama la atención porque fue el momento que él desvió su mirada de Jesús. Porque es que muchas veces estamos rodeados de tantas cosas, de pruebas, de enemigos, de chismes, de murmuraciones, de difamaciones, de deudas, de enfermedades, de problemas, de economía, de tantas cosas. Yo no sé qué crisis hayas traído tú el día de hoy, este día. No sé por lo que tú estás atravesando. Yo no sé cómo has venido el día de hoy, pero hay una palabra en el corazón de Dios para ti y es esta. No quites la mirada de Jesús. Esa palabra es para ti hoy. No quites tu mirada de Jesús en medio de lo que estés pasando. En medio de lo que estés atravesando. No dejes de mirar a Jesús. Poner la mirada en Jesús no solamente es ser salvo. Poner la mirada en Jesús no solamente es contemplarlo. Poner la mirada en Jesús no solamente es dejar al mundo atrás, sino que poner la mirada en Jesús es mirarlo a Él por encima de las pruebas. Por encima del caos por el que estás viviendo. Muchos de nosotros, después de salir del culto y haber recibido un culto de gloria, una palabra de bendición, salimos hacia la casa y ocurren cosas anormales. Algo anormal ha ocurrido en nuestras vidas y no entendemos que eso anormal que está ocurriendo fue la palabra que se ha dado, que ha sido predicada y que tiene que ser probada en cada uno de nosotros. Algo está ocurriendo en nuestras vidas que a través de la palabra nos está llevando a ser probados y quitamos la mirada de Jesús. Quitamos nuestra mirada por el problema, por el caos, por la situación que está ocurriendo, habiendo recibido una palabra de gloria. Habiendo recibido una palabra de ánimo. Y empezamos a pelear con la esposa. Empezamos a pelear con nuestro marido. Empezamos a discutir con nuestros hijos, con el vecino. Gritamos, le faltamos al respeto. Perdimos toda credibilidad. Empezamos a criticar. Empezamos a murmurar. Sin importar nada. Salga el sol por donde salga. Y el Señor nos dice algo. Tan fácil y tan rápido quitaste mi mirada de mí. Tan fácil. Que salimos de un culto de gloria, cogemos el coche y alguien se nos atravesó y nos acordamos de la mamá y del papá de él. Tan fácil y tan rápido. ¿Están aquí? Los que estén dormidos, digan amén. Ah, mira. Gloria a Dios. Ah, mira. Le voy a dar un aplauso a ustedes, ¿eh? Muy bien. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y por último, poner la mirada en Jesús
es esperar su regreso. Poner la mirada en Jesús es esperar su regreso. Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, ya les he dicho todo lo que tenía que decirles hoy. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Iglesia, así como se fue, Él volverá. Así como se fue, volverá. Cristo viene pronto. Y Él volverá físicamente a esta tierra. Hoy lo vemos por la fe. Porque bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Cuántos de aquí creen sin ver? Bienaventurados son ustedes que creyeron sin ver. Pero llegará un día donde vendrá por una iglesia y nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos esa iglesia y lo veremos físicamente a Él, ahí en las nubes, y Él gobernará después físicamente la tierra, pero lo veremos físicamente a Él en las nubes. ¿Alguien se cree esa promesa que viene de parte de Dios? Cristo viene por nosotros. Hay 2 grupos de personas que lo verán. Aquellos que confiaron en su regreso y aquellos que no le pusieron cuidado a su regreso. Porque dice que todo ojo después lo verá. Los que confiamos en Él nos iremos con Él primeramente. Pero cuando Cristo venga y toque tierra, todo ojo lo verá. Los incrédulos, los ateos, todos aquellos que difamaron de Jesús, aquellos que blasfemaron contra Jesús, los que se burlaron de ti incluso por el evangelio que estás practicando, los que solo venían a la iglesia una vez al año, también lo verán. Pero venían, pero nunca creyeron en Él. Ellos serán avergonzados. Lo verán y dice la Biblia que se lamentarán. Pero nosotros no. Porque nosotros nuestra mirada está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén?